El canal del Congreso presenta. Por el riesgo que tiene la salud, que tanto COFEPRIS como los institutos de salud ya han identificado, que lejos de ser productos de riesgo reducido o que te ayudan a dejar de fumar, por el contrario, te generan enfermedades que podrían causar la muerte. Nicotina, saborizantes compuestos orgánicos volátiles y metales pesados como el níquel, estaño y plomo son algunas de las sustancias contenidas en los aerosoles de los vapeadores o cigarrillos electrónicos. Sustancias dañinas para los pulmones, la piel y los ojos, tanto de quienes lo inhalan de forma directa como de quienes se encuentran cerca de ellos. Por estos motivos, el Congreso mexicano avaló prohibir el comercio y producción de los cigarrillos electrónicos. Los detalles un poco más adelante. Por lo pronto les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Iniciamos. Pesimismo respecto al futuro, desmotivación para realizar actividades que anteriormente disfrutaban, ansiedad y depresión son algunos de los impactos que aún resienten niños y adolescentes y que fueron provocados por la reclusión que nos impuso la pasada pandemia. Ante ello, durante la legislatura 65 se hicieron varios llamados para atender la salud mental de este sector de la población. A continuación, el balance de lo que significó la sana distancia para la infancia. Javier era un joven excepcional, de corazón bueno, cuenta su madre. No me di cuenta a tiempo y fue tarde ya que decidió quitarse la vida. Quien está contemplando el suicidio no es porque quiera morir, es porque no encuentra cómo vivir con su dolor actual y quiere escapar. Es muy importante pedir y tener ayuda a tiempo. En México, la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una preocupación creciente que se agudizó a raíz de la pandemia por COVID-19 y que ha captado la atención tanto de las y los legisladores como de la ciudadanía en su conjunto. La realidad es que la gran mayoría de nosotros hemos estado directa o indirectamente afectados por un tema de salud mental, de algún familiar, de algún amigo o en lo personal. Y lo sufrimos en silencio. Y además, se estima que en promedio tardamos más de 10 años en buscar ayuda. Y los síntomas están ya presentes en su mayoría al inicio de la adolescencia. El suicidio es la tercera causa de muerte en las mujeres de entre 10 y 14 años y la segunda causa de muerte de los hombres de entre 15 y 24 años en nuestro país, de acuerdo con datos del INEGI. Con un diagnóstico temprano y acceso a los servicios de atención y ayuda profesional, esta realidad puede cambiar. Y está comprobado que las enfermedades de salud mental son curables o controlables, sobre todo si se atienden a tiempo. 1 de cada 4 personas sufre un problema de salud mental que requiere atención profesional. El echarle ganas, salir con amigos o el que yo soy fuerte y yo puedo no es suficiente. Se requiere buscar ayuda profesional. Igualmente, resulta imprescindible fomentar la prevención a través de un sistema educativo integral y fortalecido. Los niños a estas edades necesitan saber cómo se llaman las emociones, dónde en mi cuerpo las siento para poder identificarlas, ¿no? Más adelante. Para poder dar solución a esta realidad, es muy importante romper con los prejuicios que actualmente existen en nuestro país. Las vidas perfectas no existen. El pedir ayuda para atender a la salud mental no es una debilidad, sino al contrario. Durante la 65ª legislatura, el Senado de la República ha reconocido la importancia de atender esta realidad, impulsando diálogos e iniciativas que buscan proteger el bienestar emocional de las nuevas generaciones. No hay salud física sin salud mental. Una niña o un niño con ansiedad y depresión tendrá problemas en la escuela, en su aprendizaje, en su integración social. Y no atender convenientemente estos problemas está poniendo en riesgo y comprometiendo su futuro. María Ángeles Espinosa, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.
Resguardar la documentación oficial de la nación permite dar testimonio, evidencia e información de cualquier acto administrativo presentado ante las autoridades o emitido por estas. Estos documentos oficiales se convierten en documentos históricos que contienen muchos datos del pasado de un municipio, estado o del país, además de archivos civiles, eclesiásticos y privados. En México, el resguardo de esta documentación se destinó al Archivo General de la Nación y Público de la Nación, el cual fue creado el 23 de agosto de 1823 y que sustituyó al Archivo de la Nueva España. Los servicios de dicha institución no solo fueron destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos aquellos que estuvieran interesados en consultar su acervo. Esta institución dependió de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, y tuvo sede en el local de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar donde tradicionalmente se guardaba este tipo de archivo en la época novohispana. En la actualidad, el Archivo General de la Nación depende de la Secretaría de Gobernación y en 1977 se determinó que su nueva sede fuese la antigua penitenciaría de la Ciudad de México, la cual es conocida como Palacio de Lecumberri. En 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley Federal de Archivos, que estableció las disposiciones para la organización y conservación de los archivos en posesión de los poderes de la Unión. El 23 de febrero de 2022, el Senado de la República transfirió al Archivo General de la Nación la responsabilidad de preservar y difundir la memoria de la nación, la cual estaba a cargo de la Oficina de la Presidencia. Para la Cámara Alta, la adecuada preservación de los archivos históricos contribuye al fortalecimiento del régimen democrático y, sobre todo, representa mantener viva la memoria del Estado mexicano. Hon Lik, un farmacéutico chino quien perdió a su padre por un tumor provocado por fumar, es considerado el inventor de los vapeadores modernos. Se trata de un dispositivo que mediante una batería calienta diversas sustancias químicas, entre ellas la nicotina, para obtener un humo inhalable que supuestamente se convertiría en un auxiliar para dejar el tabaco. Esto ocurrió entre 2003 y 2004. Tras 20 años en el mercado, las alarmas por las afectaciones a la salud por el uso de los vapeadores comenzaron a sonar y vinieron las restricciones. En México, el Congreso hizo lo propio y ahora finalmente la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos ha quedado prohibida. Se discutió y analizó en ambas cámaras, se prohibieron y se interpusieron amparos, pero luego de 2 años queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Sale el decreto, sale la iniciativa donde se prohíben los vapeadores. La venta de vapeadores es otras sustancias muy tóxicas que nos afectan y que la gente dice no pasa nada, pero sí pasa y lo bueno es que van a estar prohibidos para su venta. En las consideraciones del documento se precisa que la propuesta adopta un enfoque que, además de centrarse en los aspectos de prevención y sancione a esta industria, se orienta a proteger la salud. Un triunfo para quienes nos preocupamos y nos ocupamos por la salud de las infancias, de los adolescentes, el demostrarle a la ciudadanía que sí se puede, que es nada más cuestión de proponerse y los cambios que van a favorecer a las mayorías se tienen que hacer. De acuerdo con datos de la encuesta global de tabaquismo en adultos 2023, el número de usuarios de vapeadores se ha duplicado en los últimos años, pasando de 975,000 en 2019 a 2.1 millones en 2023. Lo cierto es que la industria se está aprovechando de mecanismos de publicidad, de redes sociales, de influencers, ¿no? Para tratar de desinformar a la gente y decir que con estos productos uno puede dejar de fumar para posicionarse en el mercado.
La Corte, las resoluciones y la misma ley establecen que no puede haber publicidad de este tipo de productos, no puede estarse en venta libre o en venta de autoservicios. Estas máquinas de autoservicios que vemos, no pueden venderse estos productos y la comercialización en México está completamente prohibido. Un vapeador resulta más dañino que un cigarro convencional. Con un cigarro, el usuario inhala aproximadamente 2 miligramos de nicotina. En una inhalación con vapeador, la nicotina aumenta a 12 miligramos, es decir, en promedio 6 cigarros fumados en una sola exhibición. Es muy importante que la gente sepa que el producto es dañino, que no van a dejar de fumar, que hay evidencia científica y estudios que dicen que en ningún momento se genera un beneficio para poder dejar de fumar y que no son de riesgo reducido. Al contrario, la cantidad de nicotina que existe en estos productos y la temperatura a la cual calientan puede generar daños irreversibles a su salud, pueden desafortunadamente morir. El sector de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, también contribuye con su huella energética al calentamiento del planeta, es decir, aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con un estudio difundido por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, el avance acelerado de la digitalización está requiriendo más consumo de energía y, en consecuencia, se producen más emisiones. Las estimaciones de la participación del sector TICs en las emisiones globales del carbono varían entre 1.5% y el 4%, según los datos de un informe elaborado en conjunto por el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Otro dato que nos revela más pistas sobre la huella de carbón de las tecnologías de la información y la comunicación es el número de usuarios de Internet. Este ha aumentado un 17% entre 2020 y 2023 y hoy en día 5.4 mil millones de personas, es decir, el 67% de la población mundial, está en línea. Las redes sociales y cómputo en la nube en conjunto fueron responsables de 32 millones de toneladas de emisiones en 2022 y consumieron 85 kilowatt-hora de electricidad, reflejando un aumento del 45% en emisiones y del 57% en consumo eléctrico entre 2020 y 2022. Pero, ¿de qué sirve conocer la huella de carbón que dejan las TICs? El acceso a datos sobre emisiones y uso de energía reportados capacita a los gobiernos para tomar decisiones políticas informadas, establecer regulaciones y supervisar las repercusiones ambientales. En este sentido, la Comisión de Energía del Senado de la República tendrá mucho trabajo por delante en materia regulatoria y de incentivos para lograr la eficiencia energética. Las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para quedarse y será esencial desarrollar planes de transición inclusivos que consideren la cobertura, el costo de nuevos dispositivos y la conversión de máquinas a lo que viene ya a paso acelerado, el Internet de las Cosas. La transición energética se entiende como el cambio ordenado y programado de la generación de electricidad para migrar de fuentes convencionales hacia energías renovables con sustentabilidad. Dicha transición involucra a todos los sectores sociales y económicos, pero hay uno de ellos que es particularmente importante, el sector agropecuario, del cual depende la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. ¿Cómo se relaciona el campo y la transición energética? Vamos al detalle. Actualmente estamos inmersos en un proceso de transición energética, que aunque avanza a paso lento, es crucial para definir el futuro de nuestro país, ya que durante décadas hemos sustentado gran parte de nuestra economía en la explotación del petróleo. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esto ya no es sostenible a largo plazo. México se encuentra todavía en una etapa crítica sobre la transición energética, ya que pues, nuestra matriz energética, ¿qué es la matriz energética? Es justamente todo lo que nosotros ocupamos para la generación de energía, tanto eléctrica como en materia de combustibles. Y pues todavía ocupamos el 70% de combustibles fósiles. La falta de inversión en tecnologías más limpias y eficientes como la energía hidráulica ha llevado a que muchas de las grandes presas situadas en estados clave como Chiapas, Oaxaca y Sinaloa se encuentren subutilizadas.
Uno de los desafíos más grandes es llevar energía eficiente y sostenible al campo mexicano. Tenemos rellenos sanitarios, tenemos agricultores, tenemos ganadería y todos esos desechos orgánicos los podemos producir para biogás, para producir la energía eléctrica o incluso para combustible. Actualmente hay cerca de 100,000 pozos de riego que son subsidiados. La meta es transformar estos pozos para que utilicen fuentes de energía sostenibles, lo cual podría eficientar el uso de los recursos, reducir costos de producción en el campo y, por ende, impactar positivamente en los precios de los alimentos. Hay plantas de generación de energía eléctrica que nada más les pones biogás y te generan tu propia energía. O incluso ya hay pruebas pilotos en Guanajuato, en el Estado de México, en Querétaro, en Yucatán, en Campeche estamos trabajando otra, en donde ellos mismos los productores con sus riegos, o sea, esa electricidad la ocupan como autoconsumo y ya no pagan luz. En la Cumbre Energética, Alianzas por la Energía Sostenible y Agenda 2030, legisladores coincidieron en que la integración de nuevas tecnologías de generación de energía en el campo no solo permitirá tener una mayor productividad, sino que contribuirá a la soberanía energética y alimentaria de México. Vamos a una estrategia para que bajen las tarifas eléctricas. Vamos a una estrategia para que baje el gas y tengamos fertilizantes más baratos para poder levantar la producción del campo mexicano. Vamos a una estrategia para lograr la autosuficiencia y la soberanía energética en México y a partir de ahí hagamos posible la soberanía alimentaria. La convergencia entre la soberanía energética y alimentaria es esencial para el desarrollo integral del país y con el compromiso adecuado, México puede superar los desafíos y avanzar hacia una era de mayor eficiencia y equidad en el uso de sus recursos energéticos. Durante el último año de la 65ª legislatura, fueron aprobadas 233 modificaciones a diversas leyes. Esto refleja un alto nivel de productividad legislativa, que sin embargo no estuvo exenta de debates acalorados y largos. La palabra clave en este caso es acuerdos, conciliación pura en los asuntos que de origen contenían el aval de todos los grupos parlamentarios para después dar paso al debate. A continuación, un resumen del informe de actividades presentado por quien llevó las riendas durante ambos momentos, es decir, tanto a la hora de los acuerdos como en los debates. La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. El tercer año de la 65ª legislatura destacó por ser uno de los más productivos en el Senado de la República, pues se realizaron 233 modificaciones legales a distintas leyes, así como 3 reformas constitucionales y más de 50 decretos. Así lo dio a conocer la senadora y presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera Rivera, quien presentó su último informe de actividades en la antigua casona de Xicoténcatl, donde destacó la creación de la Ley de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta nueva ley representa un paso decisivo hacia la garantía del derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad para todas y todos los mexicanos, mostrando cómo las leyes pueden transformar realidades y asegurar un futuro mejor para las personas. La presidenta del Senado resaltó también la creación de ordenamientos en materia de bienestar animal, derechos laborales, igualdad de género, así como la inserción de comunidades indígenas y afromexicanas. Ello gracias al consenso logrado con los legisladores y legisladoras de los distintos grupos parlamentarios. A pesar de nuestras diferencias ideológicas, estoy convencida de que cada senadora y senador es un intérprete de las aspiraciones de nuestros compatriotas y de las necesidades de México. Por ello, hemos buscado y estoy segura que hemos logrado crear un marco constitucional y legal que contribuya a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en la que todos podamos vivir mejor. La legisladora detalló que se atendieron 492 nombramientos, incluidos ascensos militares y navales, personal jurisdiccional, de órganos autónomos y administrativos, además de organizar y celebrar los festejos por el bicentenario del establecimiento del Senado y el sesquicentenario de su restablecimiento. Este año la mesa directiva aprobó la creación de una comisión especial
para conmemorar dichos acontecimientos a través de diversas actividades y ceremonias que hemos honrado de esta manera la historia a lo largo de 200 años que han contribuido al fortalecimiento de nuestra nación desde esta Cámara. Orgullosa tlaxcalteca, la legisladora agradeció el apoyo de cada uno de los distintos coordinadores parlamentarios por su disposición a la construcción de acuerdos, así como la apertura en el Pleno a escuchar las distintas posiciones al fragor del debate nacional. La toma de decisiones de mi presidencia para la conducción de sesiones plenarias se basó en el respeto a los principios democráticos, al derecho a discernir y a la libertad de expresión, permitiendo que cada senador y senadora pudieran expresar sus posiciones en esta asamblea. Finalmente, la senadora se dijo orgullosa de llevar este encargo con dignidad y a la altura de la responsabilidad que la presidencia del Senado demanda. No existen palabras para describir el privilegio de dirigir y representar la Casa del Pacto Federal. He puesto el mayor de los empeños para cumplir cabalmente con la encomienda. Espero sinceramente haberlo logrado. La rectitud y la exigencia de este cargo lo exige. En México, la generación de energía eléctrica inició a finales del siglo XIX, cuando se instaló la primera planta privada de generación de energía eléctrica en León, Guanajuato, en 1879. 10 años más tarde, se inauguró la primera hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocando así las primeras 40 lámparas en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. El 14 de agosto de 1937, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, se creó la Comisión Federal de Electricidad, a través de la ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto del mismo año. Su creación tenía como objetivo organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El 27 de septiembre de 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, la cual había estado en manos de inversionistas extranjeros. La nueva compañía mexicana de Luz y Fuerza buscaba aumentar el nivel de electrificación, que en ese año abarcaba apenas el 44% del territorio nacional. Ese mismo año, el presidente Adolfo López Mateos envió al Senado de la República un proyecto de reforma al artículo 27 constitucional, que fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1960. En dicho decreto se estableció jurídica y financieramente la nacionalización de la industria eléctrica. El 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial, se dispuso la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Con este decreto dio inicio su proceso de liquidación administrativa, en tanto que la operación eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad, CFE. En la actualidad, el Senado de la República tiene entre sus atribuciones específicas revisar los informes anuales de la CFE. En el reporte correspondiente a 2023, la CFE presentó un balance de las políticas públicas realizadas por la empresa durante los últimos 5 años, destacando el avance en la electrificación del país, que alcanzó el 99.43%, lo cual benefició a más de 3,000 localidades y a más de 300,000 habitantes. Inscribir con letras de oro el nombre de Xicoténcatl a Xayacátzin es llevar a un protagonista de un momento y un tiempo que marcó un antes y después en la historia de Mesoamérica y de nuestro continente a la lista de los héroes nacionales. Un hombre visionario que en su tiempo supo entender que los verdaderos enemigos de los pueblos mesoamericanos no eran entre ellos los mexicas, que los enemigos eran la codicia y la falta de valores y la ambición desmedida de un puñado de hombres mentirosos que aspiraban a esclavizar a todas y todos. Con letras de oro, una exposición en su honor
y un cómic, quedó reivindicado en la historia la lucha de este guerrero tlaxcalteca en el Senado de la República. Fue nuestro grupo étnico, nuestra civilización, nuestra cultura, la que se gobernó de manera prehispánica en una forma colegiada y democrática, que por eso se denominó el Senado tlaxcalteca, que sea el Senado de la República quien plantee de alguna forma la otra visión de la historia. Y la otra visión de la historia es en la que los tlaxcaltecas concurrimos a la construcción de este país, no como traidores, sino como constructores. Xicoténcatl Axayacatzin fue el primer gran libertador de América. Por eso hoy mi corazón se siente orgulloso y lleno de júbilo, porque he logrado que después de 500 años Xicoténcatl ocupe el lugar de los hombres ilustres de nuestro país que se merece en el Senado de la República. Xicoténcatl Axacayatzin, también conocido como Xicoténcatl el Joven o el Mozo, fue el único guerrero que se opuso a la alianza entre españoles y tlaxcaltecas en 1519. Sin embargo, recibió órdenes de su padre de acompañar a Cortés en su travesía. El joven aceptó, pero ya iba preparando un plan de insurrección. Finalmente, en 1521, ya derrotados los mexicas, Hernán Cortés, quien se había dado cuenta de las intenciones de Xicoténcatl Axacayatzin, ordenó su captura en Texcoco, lo acusó de desertor y ordenó su muerte en la horca. Y fue un hombre que por la lucha de sus convicciones y de lo que logró vislumbrar, se quedó solo, lo abandonó su padre, lo abandonó su ejército, pero él nunca abandonó su convicción, su dignidad y su lucha por la libertad. Tal es el legado y el lugar que ocupa en la historia este personaje tlaxcalteca, que ese pasaje aparece en los libros escolares. Sí se logró. Con los nuevos libros de texto gratuitos se está contando la historia de Tlaxcala y España en su alianza desde un punto de vista objetivo. Es así que llegamos al final de la presente entrega de Cámara Alta, revista informativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en este momento en pantalla. Soy Paulina Usigli y me despido, no sin antes dejarles saber que la próxima semana tenemos una nueva cita en este espacio, misma hora y mismo canal. Mientras tanto, pásenla muy bien y hasta entonces. El canal del Congreso presentó